La presa de Guara sobre el río Calcón crea un embalse de 3,6 hectómetros cúbicos de capacidad regulando los caudales de los ríos Calcón y Formiga, este último mediante su trasvase. Se sitúa dentro de la Sierra de Guara sobre materiales impermeables del Eoceno en el vaso y oligomiocenos en la cerrada. Se trata de una presa tipo bóveda de doble curvatura con espesores de 6,5 metros en la base y 2 metros en la zona superior. La longitud de coronación es de 85 metros y se sitúa en la cota 792. Con esta construcción se va a garantizar el abastecimiento de los núcleos de Angüés, Casbas, Ibieca, Junzano, Lavata, Liesa, Panzano y Sieso y la puesta en regadío en un futuro de unas 200 hectáreas. La presa cierra un estrecho y profundo cañón por lo que posee una altura considerable desde el cauce, 58 metros. El aliviadero es de labio fijo, con 3 vanos de 8 metros cada uno. El central se sitúa en la cota 789 y los dos laterales en la 789,5 metros. La capacidad de desagüe es de 75 metros cúbicos segundo. La presa posee 3 galerías de auscultación y drenaje a las que se puede acceder por escaleras desde el paramento. Existen también unas pasarelas que las comunican y que en principio se utilizaron como apoyo en la inyección de las juntas de construcción. Los desagües de fondo se sitúan a la cota 742,5 metros y poseen una capacidad de desagüe entre los dos de 35,4 metros cúbicos segundo. Un colchón amortiguador minimiza el impacto de desagües y aliviadero sobre el cimiento y a la vez lamina los caudales evacuados al cuenco. La toma de agua se encuentra a la cota 765 metros y está formada por una torre de tomas que permita la captación a 2 alturas y varios conductos que discurren en un túnel excavado y hormigonado en la margen derecha y que terminan en una cámara donde se ubican las válvulas. En la margen derecha existe también un pozo realizado durante la antigua excavación y actualmente revestido de hormigón, que comunica las galerías inferiores gracias a un ascensor y a una escalera de caracol. El trasvase del río Formiga hacia el embalse se realiza a través de un pequeño azud de derivación con una capacidad máxima de 2,70 segundo, manteniendo siempre los caudales necesarios para el río Formiga. El agua trasvasada circula por una tubería de 1.500 milímetros de diámetro y una longitud de 1.013 metros. Atraviesa un túnel de 200 metros de longitud, se reconduce por una tubería de 700 milímetros en régimen rápido y desemboca en un cuenco de disipación ya en la cuenca del Calcón.
Las elevadas pendientes de la zona de la Cerrada obligaron a utilizar técnicas de escalada para todos los trabajos de los inicios de las obras, tanto los topográficos como los de perforación del conglomerado de la excavación. La extremada dureza de este material oligomioceno obligó a la realización de voladuras para la excavación de la cimentación de presa. El volumen excavado en el cuerpo de presa fue de 4.740 metros cúbicos. Terminada la excavación, se sometieron las zonas a hormigonar a una exhaustiva limpieza con aire y agua a presión, antes de realizar el hormigonado. Los 13.024 metros cúbicos de hormigón utilizados para la construcción de la bóveda se fabricaron en obra con una planta de hormigonado con capacidad para 60 metros cúbicos hora. Los 5 tamaños de árido utilizados se instalaron en compartimentos separados y protegidos, incluso humedecidos durante el verano para evitar altas temperaturas de fraguado. El hormigón fabricado en la presa de Guara tiene un tamaño máximo de 60 milímetros y contiene 210 kilos de cemento tipo 4 de bajo calor de fraguado. El hormigón preparado se vertía sobre un cubilete de 1.5 metros cúbicos de capacidad y apertura hidráulica y se transportaba al Tajo por medio de una grúa torre.
La masa puesta en obra se compactaba con vibradores Urbar de 160 milímetros con los que se vibraba el hormigón. Antes de hormigonar, se soplaba y lavaba la parte superior del bloque anteriormente hormigonado para garantizar una perfecta unión entre tongadas. Además, se vertía un hormigón de retoma de tamaño máximo 22 milímetros y más rico en cemento para garantizar la perfecta unión entre tongadas. Los encofrados de la base de la presa, del aliviadero y galerías se fabricaron en madera ajustándose a la morfología de los bloques a hormigonar. El resto de la presa se hormigonó con encofrado deslizante que facilitaba el proceso de encofrado y desencofrado. Cada bloque se replanteaba y comprobaba topográficamente para garantizar la exactitud de cada elemento de la presa. En el interior del encofrado se aplicaba antes del hormigonado un líquido desencofrante para facilitar la separación del hormigón. Después del hormigonado, el bloque se sometía a un intenso curado. Los conductos blindados de los dos desagües de fondo están hormigonados en el bloque central de la presa. Se accionan por dos dobles válvulas de compuerta tipo Bureau y situadas en la caseta del desagüe de fondo. En esta zona también se encuentran los dos conductos que regulan el caudal ecológico y los bypass de las compuertas.
Existen una serie de dispositivos y sensores instalados dentro de la masa del hormigón que nos informan del comportamiento y evolución del hormigón endurecido y de todo el cuerpo de presa, deformaciones en el hormigón y cimiento, temperaturas de los bloques hormigonados, apertura y cierre de juntas, nivel de embalse, movimientos de presa, etc. Las terminales de estos aparatos se agruparon en varias centrales de lectura para facilitar la auscultación periódica. En la galería inferior están colocados gran parte de los sistemas de auscultación. Entre ellos destaca el péndulo inverso que nos mide los posibles movimientos de la presa respecto a la cimentación. En la fase de construcción del año 61 se ejecutó un aliviadero en pozo en la margen derecha.
En la actualidad, el aliviadero está en el centro de Presa y este pozo se ha modificado y revestido con hormigón para albergar un ascensor y una escalera para comunicar las galerías y la caseta del desagüe de fondo. Las galerías recorren toda la zona baja e intermedia de la presa. Ellas albergan la mayor parte de los sistemas de auscultación y drenaje. En esta toma podemos observar el encofrado de la galería de drenaje inferior. Desde estas galerías es posible una comunicación rápida con los sistemas de auscultación y control de la presa situados en la zona inferior, así como el acceso al cauce del río Calcón. En la margen izquierda de la presa se realizó el sostenimiento de un bloque potencialmente inestable con anclajes de cable. Aquí podemos ver el del proceso de perforación y los anclajes ya colocados. Desde los estribos de coronación de presa y desde las galerías del cuerpo de presa se ejecutó una importante fase de la terminación de la obra, la inyección del contacto hormigón-roca, inyecciones de consolidación e impermeabilización y la creación de una pantalla de impermeabilización que garantice la estanqueidad de la cerrada. Para conseguir este propósito, se perforaron taladros de diferentes longitudes y orientaciones y después se inyectaron con lechada de cemento. En la cámara de tomas se encuentran las válvulas que controlan los conductos de toma para abastecimiento y riego. Las 3 tuberías de toma atraviesan todo el túnel hormigonado e inyectado de la margen derecha.
Para facilitar el acceso a la cámara de tomas, se realizó un camino que comunicara las tomas con la pista de acceso a la presa. Su excavación se realizó en dos fases, una primera con voladura controlada de la zona inicial del camino y más alejada del cuerpo de presa. Esta voladura se ejecutó bajo un minucioso control de la puesta en obra del explosivo y de las vibraciones y aceleraciones provocadas por la detonación. Para esto se colocaron sismógrafos y acelerógrafos en las galerías. Los resultados fueron satisfactorios. La segunda fase, y más larga, se efectuó excavando con martillo rompedor y retroexcavadora. El uso prioritario del agua del embalse de Guara para consumo humano hizo necesaria la deforestación del vaso y así evitar en lo posible fenómenos de eutrofización y enturbiamiento del agua por la presencia de materia orgánica en suspensión. Además de la tabla de árboles y arbustos, se extrajeron los tocones y raíces y se retiró con bulldozer toda la tierra vegetal del vaso. Este material se está utilizando para las tareas de restauración ambiental. Azud de derivación parte la tubería de trasvase. Esta se colocó sobre una base nivelada. Se fabricaron drenajes laterales y después de comprobada su estanqueidad, se enterró y se adecuaron los terraplenes con el entorno circundante.
túnel de trasvase atraviesa una alternancia de areniscas competentes y lutitas blandas de Mioceno. El avance en la perforación se efectuó mediante voladuras controladas, retirada del material y para su sostenimiento cerchas en una de las boquillas, bulonado periódico y unitado a lo largo de toda la clave y hastiales del túnel. En la solera se colocó una capa drenante de material granular grueso con geotextil envolvente. Por encima se hormigonaron las soleras y hastiales del canal continuación de la tubería. Las mismas precauciones de colocación de drenajes en las soleras se tomaron en la tubería del Rápido. Asimismo se comprobaron el buen estado de las soldaduras de la tubería metálica. El 17 de enero de 1996 se inició la puesta en carga del embalse de Guara. El 9 de enero del año siguiente, el agua empezó a verter por el aliviadero, completando el primer llenado del embalse, donde ya se ha comprobado su buen funcionamiento y la ausencia de filtraciones. Durante toda la construcción del embalse de Guara se ha puesto especial cuidado con el entorno natural circundante. Las medidas tomadas durante la construcción, mirador, adecuación de taludes, existe una partida de 97 millones de pesetas para tareas de restauración medioambiental, tales como revegetación, restauración de las boquillas de los túneles, etc.
El 23 de enero de 1996, y con la presencia de autoridades de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de las diferentes administraciones implicadas, se inauguró la presa, abriendo una nueva etapa en las aspiraciones de los habitantes de la zona.